Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Estamos en el capítulo número 1. Vamos a leer el apartado número 2. Espero que les guste. La hipótesis consensual representa a la sociedad como una estructura relativamente estable, bien integrada y cuyo funcionamiento se basa en el acuerdo de la mayoría en torno a algunos valores generales, particularmente en lo que se refiere a las relaciones entre individuo y autoridad y por tanto entre ley y sociedad. Las perspectivas de este modelo son, de acuerdo con Pavarini, 1. La ley refleja la voluntad colectiva. Todos los miembros de la sociedad acuerdan sobre las definiciones de lo que está bien y de lo que está mal. La ley, por otra parte, no es más que la forma escrita de este acuerdo. 2. La ley es igual para todos. En cuanto refleja la voluntad colectiva, no favorece ni representa interés particular alguno. 3. Quien viola la ley penal representa una minoría, puesto que la mayoría está de acuerdo con las definiciones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. El pequeño grupo que viola la ley debe tener algún elemento en común que lo diferencie de la mayoría que la respeta. Ahora bien, sumando las argumentaciones psicoanalíticas que definen al delito como una acción que se opone a las leyes establecidas por la sociedad y al delincuente como aquel que expresa sus tendencias inconscientes sin el freno de los padres, la moral y la ley, etc., la criminalidad y la delincuencia resultan justificadas parcialmente desde un deficiente sistema de identificación, desde un sistema del superior debilitado, etc., que conducen a la ausencia de culpabilidad subjetiva. El problema de este enfoque es que interpreta el delito únicamente como síntoma de la desorganización individual y desadaptación al sistema social integrado. Que el comportamiento delictivo sea considerado desviado con respecto a las normas dominantes supone una adhesión implícita a una ideología de tipo consensual y una reducción de toda diversidad a la patología individual. En términos más simples, la unicidad de los valores y la aceptación de un consenso general sobre la estructura normativa significan prescribir los valores de la clase media como universales. Al definirse el psicoanálisis y el modelo interpretativo de la conducta delictiva en términos de desadaptación a los valores y de defectuosa interiorización del sentido de autoridad, tal como se expresa en las normas sociales y en el derecho penal, se justifica la vigencia de la hegemonía normativa social y cultural. Puede recordarse que el armazón edípico y religioso de culpabilidad, transgresión y castración inspiró a Deleuze y Guattari a escribir con ironía, entre otras críticas, que el inconsciente es rosseniano. En oposición contraria, la teoría del conflicto de Ralph Dahrendorf pone en tela de juicio los presupuestos del Consejo Social y ubica la noción de autoridad como fuente central de disenso en la sociedad. Más allá del conflicto de clases, según el sociólogo alemán, se trata de la autoridad entendida como relaciones de autoridad y sometimiento en determinados periodos históricos y ambientes culturales que conforman el poder institucional. Asimismo, desde la perspectiva de Austin Turk, la delincuencia es un fenómeno jurídico social que no puede obviar las relaciones entre los que legalmente detentan el poder y crean los patrones morales y los súbditos que aceptan o rechazan tales patrones. Respecto de la ley y de la sociedad, las teorías del conflicto social en su conjunto destacan la naturaleza coercitiva y represiva del sistema legal. Lejos de ser una herramienta neutral para la solución de los conflictos, la ley no es sino un instrumento a través del cual los grupos dominantes en la sociedad consiguen imponer sus propios intereses sobre los de los demás. La ley representa todos los intereses del poder y los delincuentes criminales o desviados son aquellos cuyos comportamientos entran en conflicto con estos intereses. Esquemáticamente, los presupuestos de la teoría del conflicto son, de acuerdo con Pavarini: 1. La sociedad está compuesta por diversos grupos sociales. 2. Existen diferentes definiciones de lo justo y de lo injusto, del bien y del mal. Estas diversas definiciones reflejan distintos intereses que se encuentran, a su vez, en continuo conflicto. 3. Los conflictos entre los grupos sociales ponen al poder político en juego. El conflicto representa siempre un desequilibrio de poder político entre quien lucha por mantenerlo y quien lucha por conquistarlo. 4. El interés principal de quien tiene el poder de producir la ley es el de mantener este poder.
la ley sirve para la conservación del poder político en manos de quien lo posee, excluyendo a los otros de las posibilidades de conquistarlo. Por lo tanto, la cuestión de la delincuencia no puede tratarse de un simple problema de interiorización de las normas y de respeto a la autoridad representante del padre. Resulta insoslayable ubicar diferentes formas de delincuencia en distintos niveles sociales y pensarlas imbricadas en mayores tecnologías y economías del poder. Por ejemplo, Marx encuentra un nexo entre la estructura socioeconómica y el sistema represivo en el momento de paso de la organización feudal capitalista de producción, es decir, existe una relación precisa entre la forma que la sanción penal asume en la sociedad capitalista y el estado del mercado de trabajo, relación que es posible individualizar a través de las necesidades de disciplina de la fuerza de trabajo. De allí que los análisis marxistas sobre delincuencia y política criminal supongan necesariamente rechazar toda concepción consensual y organicista de la sociedad, lo cual significa una ruptura definitiva con la tradición ético-burguesa del derecho penal y con las categorías sobre las que se funda todo el aparato represivo. Desde esta perspectiva, la delincuencia no es interpretada como algo natural y ahistórico, sino como algo estructural y como el efecto necesario del modo de producción capitalista. El subproletario es una formación social moderna que, como el proletario, nace históricamente con la ruptura de la relación de subordinación de tipo feudal y con la sumisión de la fuerza de trabajo a las nuevas leyes del mercado capitalista. Si para el modelo explicativo marxista la delincuencia está en buena parte determinada por los procesos de marginalización social, entonces la calidad y la cantidad del fenómeno criminal serían variables inducidas por el proceso productivo que determina tanto la expulsión de individuos del mercado de trabajo como la pobreza. Luego, el mismo proceso punitivo es individualizado como respuesta necesaria a las exigencias de disciplinar el mercado de trabajo en la sociedad del capital. Ahora bien, no resulta fácil situar a Freud unívocamente bajo los presupuestos del contrato social clásico. Si bien es cierto que con un tinte netamente hobbesiano ha calificado al Estado moderno como la fuerza de un estrato superior y juicioso destinada a sofrenar una masa ávida de goce y destrucción, también ha señalado, más próximo a la teoría del conflicto, que la cultura es algo impuesto a una mayoría recalcitrante por una minoría que ha sabido apropiarse de los medios de poder y de compulsión. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, estudios sobre la delincuencia. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.